El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias con Hora de Cambio. Bienvenidos. Bueno, ya estamos a esta hora en comunicación con el doctor Martín Belaúnde Moreira, ex congresista, ex embajador, un destacado ex decano del Colegio de Abogados de Lima también, y muchos méritos en su actividad profesional y política, a quien le damos la bienvenida. Doctor Martín Belaúnde Moreira, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, señor Alberto Castillo, y también muy buenos días, señor Luis Casas. Aquí me tiene a su disposición, y si usted me permite, Correcto. voy a hacerles una suerte de contrapregunta respecto de lo que usted, señor Alberto Castillo, ha mencionado sobre las actividades del señor Evo Morales Ayma en el Perú. Entonces él ha estado en visitando a un grupo sindical de educación y formando, recomendando que se consolide ese grupo. Y luego ha ido a la CGTP y reclama unidad cuando ha hecho precisamente lo contrario en pocos momentos antes. Pero yo le digo a usted, mi querido señor Castillo, y muy estimado señor Luis Casas, el señor Evo Morales Ayma, por casualidad, ¿es peruano? Obviamente no es peruano, pero está interviniendo en cosas totalmente internas de la política sindical en el Perú, que tienen además una trascendencia respecto de la política en todos sus ámbitos y aspectos, comenzando por el desarrollo de la política en el poder del Estado, que es el poder político por excelencia, que es el Congreso de la República. Entonces yo le digo, ¿el señor Evo Morales Ayma es peruano? No, señor, obviamente, no lo es. ¿Quién es el señor Evo Morales Ayma? Me encantaría, es obvio que ustedes saben quién es, pero me encantaría que me dijeran, tanto el señor Castillo como el señor Casas, qué opinan respecto a esta contrapregunta que yo les he hecho, que puede que sea algo inusual en una entrevista, pero que la entrevista es un ping-pong, ¿no? El entrevistado comienza preguntando a los entrevistadores. Usted también es periodista. Yo también soy periodista de opinión. Por supuesto, así que no hay problema de eso. Entonces yo le digo, bueno, ¿qué dicen ustedes? El señor Evo Morales Ayma tiene pleno derecho a intervenir en la política interna sindical del Perú, con sus ramificaciones y proyecciones sobre la política general del país. ¿Qué dicen ustedes, mis queridos amigos? Bueno, yo partiría de un criterio pues que une a todo este sector, que es proletario de todo el mundo unidos, ¿no? Entonces, esa es una base marxista que identifica una solidaridad también a nivel internacional de los gremios. Pero una cosa es visitar, asistir, y otra cosa es patrocinar divisiones, que lógicamente no se puede permitir, como tampoco se puede permitir que ninguna institución pues se infiltren para dividirlas, ¿no? El señor Evo Morales definitivamente es un político, es un expresidente que expresa un pensamiento ideológico para esta parte de América del Sur, y su aliado ideológico o político en este caso sería el presidente Pedro Castillo. Pero ahora yo le voy a devolver la pregunta. ¿Usted cree que el modelo que se va a seguir acá es más afín a Venezuela, a Cuba o a Bolivia? No le podría contestar la pregunta de inmediato. Diera la sensación que quisieran parecerse más a Bolivia. Pero yo le hago otra contrapregunta. Correcto. Querido amigo, este es un montón de preguntas. No hay problema, acá estamos entre periodistas. Estamos en una conversación entre periodistas, mi estimado doctor Martín Belaúnde. Fíjese usted, mi querido amigo, usted me ha enseñado lemas del marxismo, leninismo, etcétera.
Pero ¿acaso la Constitución del Perú, la Constitución histórica del Perú, la Constitución vigente del Perú, incorpora esas normas? ¿Son normas legales? ¿Son normas de derecho positivo en el Perú que se puedan invocar? ¿Acaso son normas del derecho internacional público? ¿Qué diría usted? ¿Qué dirían ustedes, mis queridos señores Castillo y Casas? En realidad es un tema bastante polémico, doctor Martín Belaúnde, y para la discusión, ¿no? Yo, en lo que yo concuerdo y lo que sí estoy de acuerdo con usted es que los asuntos internos de un país lo ven los peruanos, ¿no? En este caso, nosotros como peruanos tenemos todo el derecho de ver nuestra problemática sin que otras personas puedan ingresar a analizar o a darnos algunas cosas pues que ya intervienen en la política nacional, ¿no? Ya sea en el gremio sindical o en cualquier otra rama. O sea, lo que no aceptamos es la injerencia en los asuntos internos del Perú, ¿no? Por eso ni Evo Morales ni ninguna persona puede meterse en los asuntos internos del Perú, ¿no? Bueno, creo que en eso estamos de acuerdo. O sea, así es, pero lo que quiero decirle, en el Perú todavía, si en el Perú se cometieran violaciones, graves violaciones de derechos humanos a individuos o a grupos, entonces un mandatario del extranjero o el secretario general de la OEA o el secretario general de las Naciones Unidas o el alto comisionado de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, la señora Michelle Bachelet, podría decir qué pasa en el Perú, podría advertir o lanzar un mensaje al gobierno peruano de que debe cesar esa situación de violación. Además, como le digo, el principio de una intervención tiene limitaciones. Una de ellas, y yo menciono, es el Estatuto de Roma que aprobó la Corte Penal Internacional, que es un tribunal internacional vigente del cual el Perú es parte y que permite la investigación y la acusación, el juzgamiento y la condena por determinados delitos. Y eso es ley peruana. Entonces, sí podría decirse que en Perú se está cometiendo delitos de genocidio, que además están en la legislación peruana y están igualmente en el Estatuto de Roma, que es parte de la legislación peruana, porque el Perú lo ratificó y entró en vigencia el 1 de julio del año 2002. Si se cometieran delitos, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, hay otro delito que es el delito de agresión, pero eso tiene una tipificación distinta. Entonces podría decirse, por lo que hace la OEA, lo que ha hecho las Naciones Unidas a través de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, podría decir, señores, que paren eso, con lo que se está haciendo con respecto a Nicaragua y lo que en algún momento se hizo con respecto a las elecciones fraudulentas en las cuales el señor Evo Morales pretendió reelegirse una vez más, invocando un supuesto derecho humano del individuo de un presidente a la reelección. Entonces, caben esas situaciones, pero el señor Evo Morales Ayma, expresidente de Bolivia desde el año, me parece, 2006 hasta el año 18 o 19, no recuerdo exactamente cuándo, con que a fines del año 2018 creo que renunció por sugerencia porque hubo una verdadera rebelión popular en contra de su reelección. Es un señor que salió de Bolivia, fue a México, fue a la Argentina, luego se convocaron, conforme a la Constitución boliviana, se convocaron nuevas elecciones. Él estaba impedido de ser candidato conforme a las normas constitucionales de Bolivia, pero apoyó la candidatura del señor Arce. Y el señor Arce ganó.
Pero ¿cuál es la función, la posición del señor Evo Morales? El señor Evo Morales es el poder detrás del trono en Bolivia. No es un expresidente cualquiera, es un expresidente que mantiene un poder y que domina al señor Arce, que es el presidente, si se quiere, constitucional de Bolivia, pero en cierta forma un presidente nominal, titular, que no se puede escapar de la tutela política jurídica del señor Evo Morales Ayma. Entonces, es un visitante exterior, extranjero, ex jefe de Estado de un país limítrofe, que tiene, digamos, una naturaleza pesada de poder. No digo que sea pesado en su personalidad, aunque muchas personas podrían considerarlo pesado, pero no es un visitante extranjero, no es un expresidente cualquiera, no es el señor Leopoldo López que vino al Perú, dio unas charlas y se fue, porque el señor Leopoldo López es un exilado político y no ejerce poder político alguno, ni en Venezuela ni fuera de Venezuela. El señor Evo Morales Ayma, boliviano, ejerce un gran poder en Bolivia y además lo quiere ejercer en el Perú a través de numerosos contactos políticos y quiere influir definitivamente sobre el ánimo del señor Castillo y quizás también sobre el ánimo del señor Cerrón, sobre aspectos que son de exclusiva, son de un ámbito exclusivo del Perú. El señor Evo Morales Ayma está interviniendo directamente, ostensiblemente, y algunos podrían decir hasta groseramente, en la política interna peruana, en temas sindicales, en temas sindicales. Usted ha visto que el señor Piñera intervenga en cuestiones sindicales en el Perú, o el señor Fernández que felicitó al actual presidente Castillo antes que hubiera sido proclamado. ¿Usted ve que el presidente Lasso del Ecuador dice algo sobre política interna? ¿O el presidente Iván Duque, que fue muy maltratado por el señor presidente Castillo en la inauguración de mando? ¿O el rey de España, que es un monarca constitucional con poderes muy acotados, va a decir algo de política peruana? El señor AMLO, Andrés Manuel López Obrador, lo ven ustedes, a pesar de que es muy locuaz y le gusta hablar de muchas cosas, lo ven ustedes a él dándole consejos a la CGTP o a una Federación Nacional de Trabajadores de Educación. No recuerdo bien, ahora la gente, los nombres se conocen por las siglas, no conozco su sigla. Solo se ve CONARE SUTEP, que es el grupo que apoyaba del señor Castillo. Entonces, ¿no les parece a ustedes que esta es una intervención visible, abierta, que va en contra del derecho constitucional peruano, que va además contra principios fundamentales del derecho internacional público, en el sentido que un exmandatario de otro país no puede intervenir aquí en forma directa sobre aspectos que corresponden exclusivamente al ámbito interno del Perú? Bueno, Yo pero, creo que eso doctor está Martín, mal. claro, creo que se coincide en esa injerencia, pero lo cierto es de que vamos a tener que acostumbrarnos, porque no creo que sea la última vez que viene. Bueno, eso me Evo Morales recuerda. va a venir más seguido, ¿no? Para Bueno, una serie de eventos que van a haber seguramente en el Perú. fíjese usted, mi querido señor Alberto Castillo, vamos a tener que acostumbrarnos. Yo creo que no debemos acostumbrar. Hay que ponerle un paralelo. Hay que decir, basta ya, señor Evo Morales. Usted es un amigo del Perú, por lo menos se proclama amigo del Perú. Señor, respete las normas peruanas. Señor Evo Morales, respete el derecho internacional público. Por eso yo coincido plenamente
con la moción de orden del día que ha presentado Avanza País, declarando no grata la presencia del señor Evo Morales. Porque el señor Evo Morales no ha venido aquí a discutir, por encargo de la Cancillería del gobierno de su país, temas de la agenda internacional peruano-boliviana. Él no ha venido a discutir temas relacionados con el puerto de Hilo, donde Bolivia tiene algunos derechos especiales. No ha venido a discutir temas sobre el puerto de Matarani, donde hay alguna carga boliviana que se descarga en Matarani y va a Bolivia, y hay alguna carga, no sé cuánta, boliviana, que se embarca al exterior a través de Matarani, que son temas en que lógicamente conciernen a Bolivia, porque son temas que conciernen a su política exterior. Él no ha venido aquí a preguntar cómo son tratados los ciudadanos bolivianos en el Perú, en el supuesto, en hipótesis negada de que fueren maltratados. Esa sería una agenda legítima para un visitante extranjero, en el caso que viniera al Perú como enviado de su país para tratar esas materias. Correcto. Pero el señor no está tratando esas materias, mi querido amigo. Está tratando materias internas del Perú. Muy bien. Bueno, esperemos qué es lo que pasa, pero vuelvo a reiterar, yo no pienso que el señor Evo Morales, cuando venga la próxima vez, venga en plan de turista, pues, ¿no? Viene a hacer actividad política. Eso es. Bueno, ¿y eso le parece a usted bien? No, no me parece. Estamos intercambiando opiniones. Claro, no me parece bien. Si no le parece bien, lo he criticado. ¿por qué lo dice? ¿Por qué no lo dice? No, ya lo he dicho. Usted lo ha escuchado. Claro, yo no estoy de acuerdo que avale divisiones del movimiento sindical acá en el Perú. No, pero usted está entrando en la materia. Por eso. Usted puede avalar la unidad o puede avalar la división. Yo, si usted me permite, señor Alberto Castillo, creo que al señor Evo Morales habría que criticarlo, no por esas dos cosas, sino decir, señor Evo Morales, no le permitimos que usted ingrese en el ámbito de la política del Perú. Y me permitiría hacer un agregado humorístico, y le ruego que lo tomen como broma. Claro. Hace muchísimos años había un bolero, creo que lo cantaba un cantante chileno, Lucho Gatica, que tuvo mucho éxito, que me decía, usted me ha hecho recordar por las palabras, nos tenemos que ir acostumbrando. Y el bolero era, tú me acostumbraste a todas esas cosas que son maravillosas. Claro, sí. Entonces yo digo, no me acostumbre a esas cosas que además no son maravillosas. Lo digo pero de repente con sentido de humor, que nunca claro lo que sí, perder. no, lógico. Pero de repente también hay hay una vinculación histórica también con el Alto Perú que ha sido parte de la historia del Perú. Voy a citar una frase, mi querido señor Castillo y mi muy estimado señor Casas. Le voy a citar una frase que yo considero como propia y tengo razón para ello. Es una frase de mi padre, Víctor Andrés Belaúnde, que dijo: Perú y Bolivia son más que hermanos, son más que países hermanos, son países gemelos. Efectivamente, nos une la historia, nos unen los Andes, nos une, digamos, la cultura, nos une la etnia, nos une el idioma aymara, que es un idioma local, pero muy respetabilísimo, nos une el idioma quechua, que lo habla en Bolivia. El quechua, el aymara se habla en el altiplano boliviano como en el altiplano peruano. El quechua se habla fundamentalmente en la zona de Cochabamba, y en el Perú se habla pues en Cusco y en muchísimas zonas andinas del Perú, y quizás en algunas zonas costeñas de migrantes quechohablantes a la costa. Está bien, todo eso está muy bien, pero ¿acaso los gemelos no tienen una personalidad distinta? ¿Cuál es la característica que distingue a los estados? La personalidad de los estados. Y lo que antes se llamaba República de Bolivia, que hoy día se llama Estado Plurinacional de Bolivia,
y lo que es la República del Perú, que ese ha sido siempre nuestro nombre desde el 28 de julio del año 1821, somos países distintos, tenemos una personalidad distinta, somos estados distintos. Acá le hago otra pregunta, dentro del contexto de lo que estamos hablando, y es lo relacionado a que prácticamente va a haber un alejamiento de la Cancillería al Grupo de Lima. ¿Significa que estamos generando de repente otro grupo a nivel de la zona sur del país, de América del Sur, perdón? No lo sabría decir. No estoy tan bien. Pero ¿qué es lo que le dice su olfato político? Mi olfato político me da la sensación que a través del señor Beja, que ya conocemos sus antecedentes guerrilleros y los crímenes que se cometieron con un señor Ismael Castillo Basasoglio, hermano mayor del actual arzobispo de Lima, yo creo que el actual canciller va a tratar de acercar al Perú a la dictadura venezolana. El Perú lo que quiere es que se reinstaure la democracia en Venezuela. No está a favor de ningún partido en especial, pero sí está en contra de la violación sistemática de derechos humanos en Venezuela perpetrada por el gobierno venezolano del señor Nicolás Maduro Moros. Y existe sobre eso una investigación de la Corte Penal Internacional, de la que Venezuela, al igual que el Perú, son parte, son miembros. Entonces, el Perú debe seguir una política que, sin entrar ya en la diferenciación de gobierno y de oposición, debe decir, la democracia en Venezuela se debe recuperar. La democracia en Venezuela existe formalmente en el nombre, no existe en la realidad. Lo que hay es un gobierno de facto dictatorial y tiránico que persigue a Venezuela y que además, a consecuencia de sus políticas económicas, ha logrado un éxodo de 5 millones de venezolanos en el exterior, de los cuales 1 millón está en el Perú. Y todos nosotros... Hasta más, más de 1 millón, yo creo que es y más de repente más de 1 millón. Sí. Vemos, y algunos desgraciadamente cometen delitos, como acabamos de ver, asaltos a bancos y cosas así. Entonces, hay una presencia venezolana en el Perú que literalmente está creando una situación algo difícil al Perú. Doctor, me callo porque ustedes quieren preguntarme. Doctor Martín Belaúnde, usted como analista en temas de política internacional, ¿cree verdaderamente que en estos momentos la posición de la Cancillería peruana es la de alejarse del Grupo de Lima y enrumbar hacia lo que usted está señalando, hacia apoyar a la dictadura venezolana? No he hablado de Cuba, pero me supongo que en esa línea también usted está dirigiendo sus palabras. ¿Cómo ve usted el panorama político nacional e internacional? Comenzaré por el internacional. Muy malo. Creo que la Cancillería peruana, bajo la conducción del ex guerrillero, luego amnistiado, señor Héctor Béjar, va a conducir al Perú, va a sacar del Perú al Grupo de Lima, y creo que el Perú corre el riesgo inminente de convertirse en un comparsa internacional de Cuba, de convertirnos en una suerte de seguidor de Cuba y quizás de apoyar directa o indirectamente a la actual dictadura y tiranía que existe en Venezuela y que yo personalmente repudio y que muchísimos millones de peruanos también repudian,
no por la persona del señor Nicolás Maduro, sino por el hecho de que es una dictadura, viola derechos humanos y se excede en el ejercicio del poder. Entonces yo creo que vamos a ver un cambio en ese sentido, y ese cambio es malo con respecto a la política internacional que tradicionalmente ha seguido el Perú. Eso es lo que yo le puedo decir sobre política internacional. Y sobre en política lo nacional, en lo nacional. El nacional, yo creo que estamos muy mal encaminados. Creo que el gabinete Bellido es un gabinete muy malo. Creo que el señor Bellido, como mucha gente ha dicho, no reúne las condiciones para ser primer ministro. Creo que hay ministros que no tienen absolutamente ninguna calificación para ejercer esos cargos. El señor Pedro Franque, bueno, tendrá algunas calificaciones desde su punto de vista ideológico para ejercer la cartera de Economía y Finanzas. Pero yo me pregunto, el ministro del Interior, un fiscal, digo fiscal, porque nunca ha renunciado a esa condición de fiscal, pidió una licencia por 90 días, es fiscal, y en ese sentido está violando la ley del Ministerio Público. No puede haber un ministro peruano, un ministro en el Perú, que al mismo tiempo sea fiscal o juez. Entonces, ese nombramiento viola el derecho interno, el derecho peruano. El señor Ayala, actual ministro de Defensa, ex suboficial de policía, retirado por motivos disciplinarios, en mi opinión, no tiene las condiciones para ejercer el cargo de ministro de Defensa. Nunca ha estado vinculado al Ministerio de Defensa. Para ustedes, ¿quiénes califican, doctor Martín Belaúnde, quiénes de este gabinete califican para estar, digamos, ejerciendo un ministerio? Fíjese usted, muy pocos. Yo no quiero entrar ya he entrado en varios, pero por ejemplo, la señora Dina Boluarte, ella sigue siendo funcionaria del RENIEC. Sí. Será sin goce de haber, pero todavía tiene un vínculo laboral con el RENIEC, todavía tiene un vínculo contractual con el RENIEC. Él como vicepresidente, como su candidatura debió haber sido eliminada, como se eliminó la candidatura del señor Cerrón. La señora Dina Boluarte es funcionaria del RENIEC. Ese vínculo contractual, así no estuviera premunido del goce de salarios, constituye un impedimento y un obstáculo para ejercer el cargo de ministro, me parece que es el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social o Ministerio de la Mujer, no recuerdo bien cuál de los dos ministerios, pero hay dos mujeres que están en el Ministerio de la Mujer y en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Bueno, en ese caso, la señora Dina Boluarte, vicepresidenta, debió haberse observado su candidatura, debió haber sido tachada. No lo fue, mal del Jurado Nacional de Elecciones. Y en este caso ha sido proclamada presidenta, pero además es ministra y conserva un vínculo contractual laboral con el RENIEC. Y entonces ahí hay un claro impedimento legal. Entonces yo estoy formulando una objeción legal, política, que en mi opinión es válida y que lo hago con respeto y la cortesía para que nadie diga que estoy actuando en una forma contraria a la mujer. Doctor Pero Martín Belaúnde. Y los hombres somos iguales. Doctor Martín somos iguales Belaúnde. en derechos, pero también en obligaciones. Así es. El doctor Martín Belaúnde Moreira, ¿usted cree que el Congreso de la República debe darle bueno, ya la pregunta hasta es obvia, creo, ¿no? O sea, ¿cuál debe ser el papel mejor
del Congreso de la República frente a este gabinete. Darle la confianza, no darle la confianza, qué hacer frente a este panorama que usted está señalando. Fíjese usted, es una decisión muy grave porque el Congreso de la República tiene lo que se llama una bala de plata. La bala de plata es negarle la confianza al Gabinete. al gabinete. Pero que me haría una bala de plata, yo diría una bala de oro. Bueno, puede usted calificarlo así. Y entonces cabe la posibilidad de que el señor presidente Castillo nombre a un gabinete que incluso sea peor, que el anterior, y entonces eso obligaría moralmente, no legalmente, pero obligaría moralmente a que el Congreso le niegue la confianza, con lo cual se tipifica el derecho, no la obligación, el derecho del Poder Ejecutivo de disolver el Congreso y de convocar a nuevas elecciones congresales. Que esa es la táctica, la técnica que algunos congresistas del gobierno de Perú Libre, el señor Bermejo, ya la han anunciado, el señor Bermejo, ya lo anunció. Así es. Entonces, los congresistas tendrán que evaluar esa situación y ver si pasan por tragarse el sapo desagradable de darle confianza a este gabinete y reservarse para más adelante. Eso es una decisión que yo no puedo adelantar, pero que hay indiscutiblemente una técnica del gobierno que es llevar al Congreso a la disolución. Y quizás en estos momentos eso no sea lo más apropiado. Correcto. Pero definitivamente yo veo que hay una preocupación de la población, hay una preocupación también de un sector importante de políticos en relación a lo que significa el gobierno del profesor Pedro Castillo, pero la pregunta es, ¿y por qué ganó, no? ¿Qué pasó? Aquí, Bueno, o sea, la culpa no es de él, la culpa es del otro sector que está en la otra orilla, o sea, la derecha. No, por favor. ¿No? No hablemos de la culpa aquí. O bueno, El de la señor responsabilidad. Castillo, la responsabilidad entonces. No, ni tampoco ni culpa ni responsabilidad. Entonces, ¿qué pasó? El señor Castillo ha ganado por una diferencia de 44,000 votos. Fuerza Popular, a través de sus abogados, lo que hizo fue impugnar muchísimas actas y pedir que se mostrara el patrón electoral. Y lo que hizo el Jurado Nacional de Elecciones es impedir indebidamente la actuación de una prueba que hubiera podido conducir a que muchas actas eran inválidas. Pero, doctor Porque yo Moreno, no creo, doctor, yo personalmente creo que ha habido fraude en estas elecciones. Pero vamos a lo siguiente, mi estimado doctor, con la tranquilidad que nos caracteriza. Pero la culpa, pues, ese reclamo es a posteriori. El 30% de los que viven en Surco, de los que viven en San Borja, de los que viven en La Molina, de los que viven en el sector A de nuestro país, de Lima, mejor dicho, no fueron a votar, pues. Y ellos sumaban más de aproximadamente cerca de 1 millón de votos. Entonces entonces el tema es de que acá también hay una responsabilidad de la derecha que no tomó conciencia de este proceso electoral y que ese problema de que ha habido fraude, etcétera. Porque si hubieran ido a votar, ganaba la señora Keiko, ¿no? Y no hubiera habido problema para ese sector. Ha habido un error de esa gente. No hay que echarle la culpa, no, porque tampoco se va a decir yo no pues le echo que la culpa al a nadie. señor Castillo. Lo único que digo es que está... La derecha se durmió, Castillo. ese es el problema. La derecha se durmió acá. Bueno, fíjese usted, ¿quiere que le diga una cosa? A ver. Es una frase muy citada del señor Churchill, que dice así: cuando el presente se pelea con el pasado,
pierde el futuro, pierde el porvenir. Entonces, en estos momentos, yo no soy partidario, por razones que usted podrá adivinar, de llorar por la leche derramada. La leche ya se derramó y ya no podemos corregir eso. Lo que debemos tener, en mi opinión, como ciudadano peruano, en todos los miembros de los partidos de oposición del Congreso, es una posición, efectivamente, la oposición refleja una posición. Y la posición de la oposición, aunque esto le parezca casi un trabalenguas, yo le diría, la oposición debe mantener su unidad y deben decidir entre todos los grupos, incluyendo Renovación Popular, cuyo vocero que ha ido a visitar ayer al señor presidente Castillo y que creo que estuvo ahí presente el señor Guido Bellido. Yo digo que deben mantener una actitud de unión, no deben dispararse por peteneras. Perfecto. Esa es mi posición como ciudadano peruano, como analista de la política, y también porque creo que debemos hacer un gran esfuerzo en todo sentido y bajo diversas manifestaciones para que, primero, la democracia prevalezca en el Perú y segundo, para que no haya una nueva constitución que permita la reelección presidencial inmediata y que nos lleve a una dictadura marxista como la que existe hoy día en Cuba y como la que lamentablemente también existe hoy día en Venezuela. Muy bien. Y en Nicaragua. Muchas gracias, esa es mi doctor. Esa es mi posición y espero haberla dicho en forma clara. Claro que sí. Muy agradecido, doctor. Y audible. Muchas no gracias. Me gusta, tendremos que acostumbrarnos, ¿no? Este bolero de Gatica, tú me acostumbraste, no me gusta aplicarlo a la política. Muy bien, doctor Martín Belaúnde Moreira, muy agradecido por su participación. Y solamente para aprovechar un segundo, que le transmite un saludo su gran amigo periodista Óscar Vargas Romero, que se encuentra en la ciudad de Tacna en estos momentos. Sí, claro. Fue mi hombre de prensa. Así es. Digamos así, en el tiempo, hace más de 20 años, salúdelo en mi parte. Claro que sí. Está escuchando, lo está escuchando en la ciudad de Tacna. Ya. En estos muy momentos. bien. Saluda, Óscar. Saludos. Muchas gracias, doctor. Así Martín es. Belaúnde Moreira, de nuestra época. Muchas gracias al doctor. Claro que sí. Muy agradecido por su participación. Ya estaremos tocando otros temas en el transcurso. Tenemos 5 años más o de repente menos para seguir tocando estos temas de la importancia. El tiempo que Dios en su infinita sabiduría nos conceda de vida y el tiempo que Dios permita que triunfa, que sobreviva y triunfe la democracia en el Perú conforme a la Constitución vigente. Muchas gracias, doctor Martín Moreira. Bien. Hemos presentado Hora de Cambio. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado, a esta misma hora y por la misma frecuencia. Nuestro equipo de producción ya está trabajando recopilando información para un nuevo encuentro en Hora de Cambio.